Desde que me compré el iPhone 15 Pro e hice el vídeo sobre su cámara, he recibido muchísimas dudas al respecto. Que si se os ven las fotos muy luminosas, muy grisáceas, que por qué a mí las selfies se me ven de una manera y a ti de otra. Así que hoy voy a darte mis 10 trucos o 10 consejos para sacarle el máximo partido a la cámara de tu iPhone. Empezamos. Lo primero que te voy a pedir es que vayas a ajustes, bajes un poquito y entres en el apartado de cámara. Si tienes un iPhone 15 o 15 Pro es probable que tengas los mismos ajustes que yo, pero si es tu iPhone un poquito más antiguo, voy a intentar adaptarme a todos los pero entiende que a lo mejor veas cosas que tú no tengas, ¿vale? En este vídeo te voy a dar consejos tanto de fotografía como de vídeo, pero vamos a empezar por fotografía, así que te voy a pedir que lo primero es que sepas la diferencia entre alta eficiencia y el más compatible. Si activamos la alta eficiencia, tal y como lo tengo yo, las fotos tienen menor tamaño, es decir, que ocupan menos en tu dispositivo y utiliza el formato HEIF. Si tú tienes dispositivos de Apple, tienes un ecosistema de Apple, es el que yo te voy a recomendar. Pero si estas fotos las necesitas, por ejemplo, para enviárselas a tu amigo que tiene un Android, es probable que no lo detecte el formato. Entonces, yo ahí te recomendaría utilizar el más compatible. También, por ejemplo, si luego estas fotos las quieres visualizar en un Windows, por ejemplo. Una vez dicho esto, ahora volvemos atrás y te voy a pedir, si tienes un iPhone 15 o 15 Pro, que deslices un poquito y actives esta opción de retratos en el modo foto, porque hablaremos sobre la opción retrato y esto va a ser muy importante. Del resto no hace falta que cambies nada más, aquí ya ponlo a tu gusto. Lo único que sí te voy a pedir es que en composición activemos la cuadrícula y el nivel para poder componer mejor nuestras fotografías. Entonces entramos ya con el primer truco o consejo y es cómo exponer bien tu fotografía. Como ves, yo ahora mismo estoy enfocando a la ventana, podría girar un poquito y podría enfocaros a vosotros. Aquí lo que podemos hacer es, o bien, por ejemplo, hacer clic en el sujeto y aparecería un solecito. Si coges este solecito y lo arrastras hacia arriba, dejarás entrar más luz, para que lo entiendas. Y si coges el solecito y lo arrastras hacia abajo, dejarás pasar menos luz. Esta sería una forma de exponer tu fotografía. Pero existe otra manera que para mí creo que funciona un poquito mejor y es la siguiente. Vamos a hacer clic en la flechita o también podrías coger el dedo y deslizar hacia arriba. De esta manera entraríamos como en las opciones más profesionales, por así decirlo, dentro de lo básica que es la cámara del iPhone, entraríamos como en estas opciones. Si le damos al más menos, este de aquí, podemos exponer de la misma manera que te he enseñado antes para que entre más luz o menos luz. Entonces, a partir de aquí, si cogemos esto y empezamos a subir, entraría, como veis, mucha más luz. Ahí estaría quemada la imagen. Y luego podemos empezar a bajar para que se vea, como ves, más oscuro. Para que me entiendas mejor, no voy a utilizar ningún tipo de tecnicismo, así que va a ser como si estuviéramos tomándonos un café y yo te voy contando cómo yo lo hago, ¿vale? Por cierto, truquito extra, esto que yo toco es para seleccionar el sujeto o, digamos, el área que quieres que se mantenga enfocada. Pero como ves, yo ahora toco el sujeto que serías tú, la cámara, pero si yo ahora giro, pilla el cojín, ¿vale? Entonces, para poder mantener que tú seas el sujeto y tú estés bloqueado, lo único que tienes que hacer es mantener pulsado y ahí se bloquea. La cámara, como ves, va a seguir siendo lo que esté enfocado, ¿vale? No el cojín, aunque yo ponga la mano, ahí se va a mantener el enfoque. Pero yo lo que hago es, hago la foto y luego en la edición pues muevo la exposición, ¿no? Le doy como más brillo y tal. ¿Esto no sería lo mismo? Hombre, podrías conseguir casi el mismo resultado, pero yo te recomiendo que si puedes ahorrarte ese paso en la edición y hacer que tu fotografía ya salga de por sí, la captures bien expuesta, pues eso que ganas. El siguiente truco que te voy a dar es el zoom, ya que ahora que tenemos una buena exposición, es más o menos tal y como yo lo veo, bastante realista, podemos ir cambiando entre objetivos. Esto va a depender mucho del modelo que hayas elegido de iPhone. Yo, por ejemplo, tengo el Pro, no el Pro Max, y tengo hasta el por 3, que se llama, ¿no? Por lo tanto, si tienes el Pro Max, tendrías en cambio de un 3, un 5, que es como el llamado por 5 o el 5 por. Pero si tú lo que quieres es, por ejemplo, yo qué sé, acercarte un poquito más, simplemente mantienes el objetivo y a partir de ahora puedes hacer como un zoom más preciso, como puedes observar. De esta manera, por cierto, podrías llegar a tener un zoom de hasta por 15. Pero yo aquí, no sé, ya te digo que yo te hablo como una amiga, no soy para nada profesional, ni fotógrafa, ni nada, pero yo lo que he detectado es que tiene mayor calidad si hago directamente la foto, por ejemplo, en por 2 y si luego quiero hacer un recorte lo haga después en la edición. Porque si no, si lo hago en 2,4 es un zoom un poquito más digital.
bajo mi opinión. Entonces yo aquí lo que yo hago es hacer la foto en por 2 y luego ya la recortaré, o en por 3 y luego ya la recortaré, o en por 1 y luego ya la recortaré. Vale, ahora ya tenemos el zoom y la exposición correcta. Vamos a hacer la foto, pero nos surgen varias dudas. La podemos lanzar en RAW, la podemos lanzar en Live, la podemos lanzar tal cual, según el HEIF o JPG, lo que hayas marcado antes en alta eficiencia o el más compatible, y podemos hacer ráfagas. Diferencias rápidas entre sí. El RAW lo que te va a permitir es conseguir un archivo muchísimo más pesado y por lo tanto con más información. ¿Esto para qué sirve? Pues si por ejemplo quieres luego imprimir esa foto y ponerla aquí en un cuadro como estos de aquí que fueron lanzados en RAW, pues tendrías una calidad muchísimo más buena y está pensado pues para ello. También para una fotografía más profesional o simplemente si lo que tú quieres es no sé, controlar mejor las luces en postproducción o sobre todo el color de esa fotografía. En estos casos, si tienes un programa luego de edición como es Lightroom, podrías lanzarla si quieres en RAW. Tendrás acceso a esos parámetros de forma más precisa. Eso sí, amiga, amigo, ocupa muchísimo en tu dispositivo. Lo que yo hago es, si quieres lanzar en RAW, que sea de forma muy puntual y ya pensando en el posible resultado, lo que quieres conseguir con esa foto, como te digo, imprimirla. Si es una fotografía para redes sociales, para ti, para tu journal, para yo qué sé, puedes lanzar la foto perfectamente sin activar el RAW. También te digo que tu almacenamiento interno te lo va a agradecer. Pero entonces nos surge la duda en si activamos el Live o no. Bueno, a ver, el Live lo que va a hacer es, digamos, como una especie de vídeo y te va a hacer como una captura de un frame concreto y luego tú en la edición puedes elegir qué frame quieres de todo ese mini vídeo que ha creado. Entonces, ¿es de peor calidad que la foto normal sin Live? Probablemente sí, pero más que nada porque es, como digo, una captura de un vídeo de mucha calidad, pero es una captura. Yo siempre las hago en Live, si te sirve, porque como creadora de contenido muchas veces no me sale la foto correcta y luego elijo el frame y ya está. Ya te digo, para subir las redes sociales nos daría un poco igual, aunque yo te recomiendo que si quieres hacer una foto chula, le quites el Live. Esa es mi recomendación. Y el otro formato serían las ráfagas. Si lo que te molesta, por ejemplo, de la fotografía del iPhone es que cuando revisas la foto es muy luminosa o incluso, pues yo qué sé, se ve muy bien el cielo, esto es por el HDR. Luego hablaremos del HDR en el siguiente consejo o truco. Entonces, lo que va a pasar es que tu iPhone capta muchísima información y quiere que la foto sea perfecta. Entonces, que se vea bien el cielo, tú, el edificio y el objeto que tengas en la mano, ¿vale? Entonces, para que todo se vea bien necesita tener un buen HDR. El iPhone tiene un buen HDR, por eso pues tiene fama de tener buenas cámaras, pero hay gente que lo odia. Entonces esto es, o lo amas o lo odias. Si en tu caso lo odias, haciendo ráfagas yo he detectado que se quita un poquito el HDR y digamos que el resultado son fotos un poquito más planas. Por lo tanto, se asemeja más el resultado final a la hora de tener la foto ya revisada en tu galería a lo que habías visto a la hora de lanzarla. Si era tu problema, espero que con este truco lo hayamos solucionado. Muy bien, vamos al siguiente consejo truco y entonces ya vamos a lanzar la foto. Sabemos qué formato queremos, yo en mi caso vamos a hacer un live, pero ¿cómo tomamos la foto? Pues mi siguiente consejo es que la hagas en modo retrato. Yo te juro que esto es algo que no había hecho nunca, pero desde que las hago en modo retrato a mí me parecen mucho más profesionales y me gusta más el resultado. Entonces te voy a explicar de qué manera lo hago yo y cómo podrías aplicarlo tú para conseguir un resultado un poquito más profesional. Si tu iPhone es más antiguo y no es un iPhone 15 o 15 Pro, es probable que esta funcionalidad no la tengas. Por lo tanto, tú deberías darle a retrato. Por lo tanto, activamos el retrato, le quitamos el por 2, le damos al por 1 y ahora seleccionamos el sujeto, la cámara. Le hacemos una foto, ya estaría. Pero si tu iPhone es el 15, 15 Pro, un modelo actual y has configurado correctamente los ajustes que te he dicho al principio, vamos a ir a foto, le damos a la cámara y aparecerá abajo una F. Si hacemos clic en la F, ahora vamos a tener ese efecto retrato. Judith, pero esto es horrible. Bueno, tú confía. Mira, le hacemos una foto y a partir de ahora ya tendríamos la foto en modo retrato y la foto en normal, pero activado el retrato. Vamos a ir ahora a la foto última que hemos hecho y ¡tachán! Este es el resultado, pero no el resultado final. Ahora lo que tenemos que hacer es darle a editar y ahora, gracias a esta posibilidad que han implementado en los últimos dispositivos, tenemos literalmente una foto normal y corriente donde podemos quitarle 100% el retrato o cambiar esa profundidad. Para poder conseguir el qué, pues un desenfoque como el vídeo que estás viendo ahora mismo, ¿no?
¿Yo qué te recomiendo? Que para que sea lo más natural posible esté la F, la profundidad, entre 11 o 13. Entonces vamos a, por ejemplo, 11. Y también otra posibilidad que tenemos es cambiar el enfoque desde la edición. Es decir, que si no querías la cámara, querías el sofá, simplemente, bueno, para que lo notes, ¿vale? Simplemente tendríamos que ir tocando la imagen. Yo quiero la cámara y le voy a decir o que no tenga una foto normal y corriente o le vamos a decir que sea 11. También, gracias a esta funcionalidad, tenemos acceso a los filtros del modo retrato. ¿Qué es eso? Pues si le damos aquí, ahora podemos, por ejemplo, activar las luces de estudio, que es algo que simplemente haciendo así mejora un poquito más la foto, le da un poquito más de luminosidad. También podríamos cambiar el efecto pues por este, para que los notes, ¿vale? Pero a mí la luz de estudio me gusta bastante, entonces yo la suelo aplicar. ¿Y qué pasa con las selfies? Pues yo, chicos, las selfies las hago literalmente igual. Lo único que tengo que hacer es, vengo a la cámara de selfie y, truquito, le damos a las flechitas para tener como más distancia entre la cámara y nosotros, una cámara un poquito más angular y a partir de aquí lo único que tenemos que hacer es activar la F y listo. ¿Se ve horrible? Sí, pero de nuevo lo editaremos más tarde en la edición. Entonces ahora hacemos la foto y a partir de aquí ahora podríamos volver a configurar ese modo retrato, otra vez pues a ninguno o simplemente pues en 11. ¿Veis el fondo? Ya empieza a cambiar y a mí esto me encanta. Y listo, y aquí ya pues luz de estudio o lo que tú necesites. A mí ya os digo, me gusta mucho la luz de estudio y bajarla un poquito. Ahora ya tendríamos como una selfie un poquito más profesional, por así decirlo, y así es literal como yo me saco todas mis selfies. Vale, ahora ya nos hemos hecho la foto y ahora ¿qué pasa, no? En la edición. Pueden pasar dos cosas. La primera, que te guste la nitidez que tiene la foto, es decir, que se vea bastante bien marcado, pues yo qué sé, los granitos y todo, como la definición, o que no te guste, que lo veas como muy plano. Pues bien, si no te gusta, si lo ves plano, dentro de la propia edición del iPhone podemos darle a ajustar e iríamos a donde pone nitidez o definición. Definición es más como contraste, ¿vale? Entonces simplemente activando esto un poquito más tendríamos como una foto más definida. Pero si en el caso contrario no te gusta la textura, aquí sí que deberíamos entrar en un programa de edición como es Lightroom. Y una vez aquí iríamos a efectos y en la textura reducirla para poder tener como esa piel un poco más lisa, por así decirlo, vaya, que no tuviera como tanta definición. También podríamos hacerlo con claridad, ¿vale? Pero para que lo entendáis de forma radical, así sería sin claridad y por aquí sería totalmente definido. Yo soy la clase de persona que le gustan las fotos más definidas. De hecho, te voy a confesar que uno de los ajustes que más me gusta es el borrar neblina para primero intensificar la persona o el sujeto. Así que si es lo que estabas buscando, yo esto de borrar neblina siempre para arriba. Volvemos otra vez al tema del HDR, si es algo que te preocupa, que no te gusta. Si por ejemplo las fotos, las selfies también te las está sacando un poco más grisáceas, a mí por ejemplo esto no me parece grisáceo, pero si a ti te parece grisáceo, tenemos dos opciones. Podemos editar el color desde el propio editor del iPhone, simplemente vamos a vivacidad o a saturación y desde aquí pues podríamos editar el color, ¿vale? Pero digamos que en forma global, o si no desde Lightroom, como te he enseñado antes, podríamos ir a color y aquí ser un poquito más precisos. A pesar de que no esté en RAW la foto, podríamos hacerlo sin problema, ¿vale? Y por ejemplo podríamos simplemente darnos un poco más de color a la piel para conseguir esa saturación más a lo mejor en las pieles. A mí la verdad es que es algo que no me importa en absoluto, me gustan incluso desaturadas, pero entiendo vuestra preocupación, así que con un par de clics podríais solucionar ese problema. Lo que sí que te recomiendo 100% y seguimos con el tema del HDR es que lo quites en el vídeo. Entonces para quitarlo tienes que ir a los ajustes, cámara, grabar vídeo y bajamos hasta ver vídeo HDR. Esto sí que te voy a recomendar que lo desactives por dos motivos. El primero, porque si luego en la postproducción no sabes editar un vídeo en HDR, se te va a fastidiar el vídeo. Y segundo, porque si ese vídeo está pensado para las redes sociales, es un poquito más complicado ya que se va a ver mal. Por lo tanto, yo te recomiendo que esto, a no ser que quieras editar, ya te digo, de forma profesional el vídeo, yo de ti lo quitaría. Y siguiendo con el vídeo podemos grabar o directamente en formato vídeo o en formato cine. Diferencias, pues básicamente el cine tiene como ese desenfoque que veíamos antes en la fotografía aplicado en un vídeo, ¿vale? Yo si te enfoco podríamos tener como ese desenfoque un poquito más como simulando el objetivo con el que yo ahora mismo estoy grabando este vídeo, ¿vale? Entonces simplemente haciendo clic ahora podríamos capturar ese vídeo. Pero ahora en la edición, de igual manera que pasaba en las fotos, podemos seleccionar
cuánto desenfoque queríamos en el vídeo. A mí esto, la verdad es que no lo utilizo nunca. Me gusta mucho, pero sinceramente es que no lo utilizo. Yo prefiero grabar un vídeo normal y corriente, en la máxima calidad y listo. Pero que sepas que si tú estás buscando ese desenfoque un poquito más forzado, ya que el iPhone sí que tiene desenfoque, pero no un resultado tan blur, ¿vale? Para que me entiendas, pues se haría desde el modo cine. Lo que sí que te recomiendo que utilices muchísimo es el modo acción. Esto no todos los iPhones lo tienen, pero si tu iPhone lo tiene deberías ver este icono que si lo activamos entraríamos como ese modo acción. ¿Qué va a pasar? Primero vas a reducir la calidad de 4K a 2,8K, cosa que sinceramente yo no le daría ninguna importancia, ya que no lo vas a notar muchísimo en la calidad, así que por esa parte no te preocupes. Pero donde sí lo vas a notar un montón es cuando hagas zoom y quieras grabar, ya que, por ejemplo, yo ahora voy a intentar hacer una panorámica, ¿vale? Y el resultado, sinceramente, va a ser un vídeo muy estabilizado. Así que si querías un vídeo muchísimo más estabilizado, esta opción te va a encantar. De hecho, esto os lo enseñé hace poco en mi Instagram, hice una comparativa de lo que realmente yo veía y el resultado de lo que el iPhone estaba capturando, y yo estaba literalmente caminando, ¿vale? Yo estaba caminando haciendo una panorámica al Bert y sinceramente el resultado es brutal. Sobre todo, ya os digo, lo vais a notar un montón si tenéis, por ejemplo, aplicado el x3 o el x5, es espectacular. Así que yo por esa parte os recomiendo un montón que activéis esta opción. Y finalizamos el vídeo con el truco, podríamos decir, más obvio y que sinceramente, os lo juro, muy poca gente hace, y es limpiar las cámaras. Y no solamente estas, sino también las selfies. Muchas veces nos salen mal las selfies y no es por la cámara, es porque hay una capa de suciedad encima y no se acaba de apreciar bien la calidad. Entonces yo aquí te recomiendo que siempre cojas un trapito o, amiga, una camiseta y limpies las cámaras de tu iPhone para al menos asegurarte, aunque la foto esté peor expuesta o torcida, al menos asegurarte que por lo que hace a la cámara, pues al menos estaba limpia. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero de verdad que hayas aprendido algunos truquitos. Es un vídeo donde realmente te he querido explicar lo que yo hago, que no significa que sea lo correcto, pero sí que es algo que a mí me ayuda bastante a sacarle el máximo provecho a la cámara de este dispositivo. Yo, como creadora de contenido, y aunque no lo fuera, es uno de los motivos por los que yo elijo el iPhone, por la cámara. Y yo entiendo que puede ser un poco decepcionante comprarte un dispositivo tan caro y que luego las fotos salgan mal. Así que espero que al menos con estos truquitos hayas visto que podemos sacar fotos con resultados un poquito más profesionales y realmente ajustando un par de parámetros. Entonces espero de verdad que te haya servido un montón, que le saques mucho provecho a la cámara y que si te ha gustado te suscribas para, primero, apoyar mi contenido y segundo, para no perderte todo el contenido que va a llegar, nada, en cuestión de un par de días. Si te has quedado con ganas de más, yo me aparto y te dejo por aquí este vídeo por si no lo has visto. Y nada, nos vemos en un par de días. Un besito muy fuerte. ¡Mua!